Gloria a Dios. Tenemos mucho volumen. A ver si. Gloria a Dios. Ahí está. Bueno, bájale un poquito a la música. Un poquito más. Ahí está. Bueno, gloria a Dios por esta mañana. Un poco fresca, no mucho, pero fresca. Y bueno, la idea que buscamos en todo esto es el tratar de acercarnos al, al conocimiento de qué es lo que Dios demanda en una hora como esta, en un tiempo difícil como este, eh, y hallarle una explicación a la hora en que estamos viviendo. eh, Cuando estamos en la búsqueda de dádivas, de beneficios de parte de Dios y vemos que no llegan y vemos que no son contestadas nuestras oraciones como quisiéramos y vemos que han pasado los años y muchas cosas no tomaron forma y muchas de las cosas las olvidamos, las dejamos, este, como decimos, por la paz y no insistimos más, solamente dejamos que las cosas se sobrellevaran, se fueran. Eh, Encontramos resultados en los que Dios nunca vio a bien darnos un beneficio que nosotros pensábamos que era eh, una eh, una petición que teníamos hacia Él y que le decíamos, dame esto, dame lo otro. Y muchas veces dentro de los eh, campos del Evangelio, mucha gente pues empezó a buscar una esposa y se pensó que la persona que se escogió y con quien se eh, posteriormente se casó, pensamos que esa era la respuesta de Dios y vinieron hijos y luego vimos que no dio resultado, vimos que el matrimonio empezó a naufragar, a, a perder el sentido de temor a Dios y empezamos a ver muchas cosas y empezamos a tratar de añadirle a nuestra vida momentos que nos dieran satisfacción. A medida que fuimos cometiendo muchos errores, a medida que fuimos añadiéndole desgracia a nuestra vida y muchas cosas empezamos a verlas normales, otras cosas nos empezamos a acostumbrar a un sistema de vida pues llevadero, aunque si estaba bien o estaba mal con Dios, pues ya no nos interesaba. Ya lo teníamos, ya estaba. Ahora, ¿qué hacíamos? Pues sobrellevarlo, nada más. Y nos pasó en la vida en varias áreas, un estudio, un trabajo,
una casa, una escuela, un matrimonio, todo empezamos muchas veces a sobrellevarlo y nunca nos preguntamos si era una voluntad perfecta. Y trabajamos mucho en el campo de las emociones, de las ilusiones. Trabajamos mucho en el campo, casi nunca pensamos eh, en el tiempo que iba a venir. Nos fuimos más por el tiempo momentáneo. Y bueno, con tal de obtener aquello, pues nosotros nos fuimos dando por bien servidos, pero nunca nos detuvimos a ver qué tanto Dios tenía en todo eso. Muchas parejas empezaron o alguien alrededor de su matrimonio pues vino y lo fundamentó en sueños, lo fundamentó en que Dios le habló y que le dijo que ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Pero con el tiempo empezamos a ver mucha descomposición en la vida, y la fuimos haciendo parte de nosotros, fuimos formándonos en esa forma que se fue adquiriendo, y fuimos diciendo, bueno, pues al final no es tan malo, o bueno, pues ya lo tengo y ahora lo tengo que sobrellevar. Muchas cosas, hermanos, no se dieron por parte de Dios. Muchas cosas se dieron más en el campo afectivo, en el campo emocional, en el campo imaginario. Y todo eso fue conllevando que iban a traer resultados, y resultados a veces muy lamentables y muy tristes. La gente todavía en la actualidad pues sigue buscando la forma de alimentar su vida de sensaciones, de emociones, de imaginaciones. Pero tenemos que regresar a las bases bíblicas para hacer un verdadero recuento. Cuando vemos la Biblia en los días de Noé, nos muestra que era un mundo completamente a la deriva, un mundo completamente desubicado. Entonces, todo lo que hacían no servía. Todo lo que impulsaban, se proyectaban, y la gente fue cayendo en un desánimo, en un desinterés, en una despreocupación hacia las cosas verdaderas. Y luego vemos cuando el pueblo llega a Egipto, y en Egipto trae muchas consecuencias, y la gente se habitúa al sistema de Egipto. Y bueno, aunque siguen con sus tradiciones, sus nombres, todo su forma de estar tratando de sobrellevar una vida diferente, ya que vivían en Gosén. Entonces ahí pues la vida tendía a ser un poquito más llevadera, pero cuando salían hacia afuera, entonces ellos tenían que relacionarse con un mundo lleno de toda descomposición social. Entonces cuando viene el tiempo en que Dios le va a hablar al pueblo en el desierto, y le empieza a dar la ley, le empieza a hacer ver varios puntos.
Lo primero es que nunca se les olvide de dónde venían y dónde habían estado. Lo segundo era que no tenían que hacer como la gente en Egipto, y los prevenía de no hacer como estaban haciendo las gentes en Canaán. Entonces les decía, no vas a hacer ni como los egipcios, donde ya viviste, ni vas a ser como los cananeos, porque los dos extremos están en un estado de corrupción total. Te vas a quedar en el centro, te vas a mantener ahí, pero te voy a dar algo. Estas situaciones, le dice el Señor, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, en la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Ahora, cuando Moisés está hablando y le está diciendo, si se fijan, no le añadió más, no le quitó, no le añadió a las primeras tablas que había hecho cuando Moisés subió por primera vez. Y esas tablas se quebraron cuando el becerro de oro, pero cuando volvió a hacer las tablas, no le añadió, solamente había dejado lo que había establecido. Y la impresión en la que Dios le estaba dando al pueblo la palabra, Dios buscaba que quedara impregnada, que quedara marcada en la vida de ellos, que no fueran a olvidarse nunca de la manera en que Dios les había dado una palabra. Esa palabra incluía lo que no debían hacer en su relación en el mundo, y lo que debían hacer en su relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, todo tu corazón. Pero luego decía, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Todo eso lo puso como un mandamiento, porque sabía que la gente iba a tender a siempre en su naturaleza hacer lo que hacían los demás. Ya había pasado en el diluvio, cuando la gente, dice la Biblia, que su pensamiento era de continuo solamente el mal. Y entonces esto lo estaba mostrando el Señor. Dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y viste al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? Acércate tú y oye las cosas. Mire, lo que Dios estableció, hermano, es que ya no iba a hablar Dios audiblemente. Ya no se iba a hacer visible. Lo había hecho una vez, ahora ya no lo iba a hacer. Ahora Dios estaba cambiando su ministerio a una
forma en la cual ya el individuo era responsable. Mientras Dios traía la columna de día, la nube de día y la columna de noche, entonces había una relación con el hombre, les estaba mostrando, los estaba dirigiendo, pero ahora lo que Dios estaba haciendo era, empezó a quitar su voz, ya no. ¿Por qué? Porque el pueblo así lo pidió, no podían soportar la voz de Dios, era demasiado para ellos. Y ellos tienen esa experiencia como una comunidad, y entonces ellos piden y dicen, ya no hable Dios con nosotros, porque su voz es aterradora, porque su voz casi descuartiza nuestros cuerpos cuando oímos su voz. ¿Qué tenía esa voz, hermano? ¿Qué había detrás de ella? ¿Era muy fuerte, era muy aguda o era muy grave? ¿O qué tenía esa voz que tenía? Lo que uno puede ver es que el hombre fue creado con un sentido de conciencia. Y ellos sabían lo que habían hecho en Egipto, cómo venía ese pueblo, como dijo el hermano Branham, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Así que cuando oían esa voz, hermano, esa voz era terrible, dice la Biblia, era terrible, ¿verdad? Era aterradora. Entonces no era nada fácil. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos hable. Dios, dime qué hago. Dios, dime que si voy, si no voy, si quito, si pongo, si llevo, si traigo. Estamos en la búsqueda de algo siempre, pensando que estamos bien, pensando que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, y que entonces Dios puede hablarnos. Pero Dios no habla, hermano, de una manera en la que haya un sentido de los 5 que tenemos para utilizarlo y decir, yo oí a Dios, ¿ve? Mire, muchas de nuestras oraciones a través de los años han quedado sin efecto, han quedado sin sentido. Hemos visto un proyecto que nos propusimos de ayunar, de hacer esto, para traer esto, para que nos diera esto, para que nos diera el otro, pero nunca nos dio, nunca generó una respuesta. Ahora, usted dice, pero usted no oró para venir, usted no dijo voy a orar para ir a la iglesia y me voy a convertir y voy a vivir una vida cristiana. No, no lo hizo, no lo hizo. Usted dice, alguien oró por mí. Quizá alguien elevó su oración y dijo, Señor, trae a mi familia o trae, ¿ve? Pero si se fija, la mayoría de las veces no venimos de esa manera. ¿De qué manera venimos? Venimos cuando nos dimos cuenta de lo necesitados que estábamos, de lo caídos que estábamos, de lo impotente que éramos, de lo incapaces que éramos. Fue la única manera en la que logramos venir. Ahora, ¿a qué estoy llegando con todo esto, hermano? A que usted cheque sus oraciones, a que usted cheque su vida, a que usted cheque que Dios no le va a hablar, no le va a mostrar. Fracasamos cuando dijimos, es que Dios me dijo que me casara con fulano, con fulana, o que hiciera esto, que hiciera el otro. Se fracasó. ¿Qué fue? ¿Dios? No, simplemente fuimos nosotros. ¿Qué traemos? Consecuencias. Hoy tenemos los resultados. Si usted se fija,
cuando el hermano Branham se iba a casar por segunda vez, entonces Dios le mostró, ¿verdad? Pero él no quería casarse, él no estaba orando para casarse, ¿ve? Pero ya había comentarios en cuanto a la relación de amistad que había entre la hermana y él, y entonces Dios ahí le mostró. Ahora, ¿qué vimos? Vimos el resultado. Cuando Dios habla, cuando Dios muestra, vemos un resultado a la alza en el campo espiritual. ¿Ve? Pero cuando no está a la alza en el campo espiritual, entonces no hay una vindicación. Usted dice, bueno, era el destino. Sí, pues el destino lo hizo, ¿ve? Nosotros aportamos, pero meramente no era Dios haciendo una forma, ¿ve? Por eso muchas veces, hermano, la bendición no está. Por eso muchas veces los hijos no vienen. ¿Por qué? Porque fue el tiempo equivocado, la persona equivocada, Dios no estaba, Dios permitió, sí, lo permitió. Y entonces nos vamos acercando a un punto, y dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Mire, un peligro tremendo, hermano, es comprometernos. Un peligro tremendo es cuando nos comprometemos, cuando usamos el nombre de Dios en vano, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha tomado el nombre de Dios en vano? Dios me dijo, Dios me mostró, Dios para allá y Dios para acá. Pero luego nos damos cuenta que no estaba un sentido correcto en cuanto a eso, ¿ve? Ahora, y dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, que ellos te han dicho, dice, que te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Aquí está el punto, hermano. Mire, hemos visto que alrededor de... Ayer hablaba con alguien de lo que muchas veces el efecto que hace la iglesia en nosotros. La iglesia, el sentido iglesia es muchas veces mal conceptuado, y pensamos que pertenecer a una iglesia ya es el resultado completo de una vida cristiana. Y nos vamos encontrando que podemos desarrollar cualquier clase de vida afuera, pero estar dentro de la iglesia. ¿Ve? Y entonces, cuando usted está dentro de la iglesia, bueno, el concepto que se tiene es decir, yo pertenezco a la iglesia. Y cuando vemos el sentido iglesia, lo asociamos con Dios. Lo asociamos con Dios. Y decimos, si estoy en la iglesia, pues entonces estoy con Dios. Porque Dios está en la iglesia. ¿Ve?
Pero como hemos venido viendo, había un compromiso que Dios estaba estableciendo con el pueblo. Y vemos estas cosas y dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera? O sea, ojalá que verdaderamente eso fuera real, que tuvieran tal corazón, en el cual temieran y guardaren todos los días mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos. Mire, una de las cosas que yo le digo, venido analizando, es el sentido de obediencia. Obediencia. Cuando el profeta habló y dijo: miren, obediencia completa a la palabra les va a dar derecho a la señal. Y yo decía, ¿por qué puso solamente esa palabra, obediencia? ¿Por qué no puso otras cosas? ¿Por qué no puso de alguna manera esfuerzo, de alguna manera trabajo? No, solamente puso la palabra obediencia. Y ahí es donde se rompen todos los lineamientos que conceptuamos a través de mucho tiempo, muchos años. Le digo, viendo el comportamiento de la gente, el de uno mismo, analizando por qué no está los resultados que quisieron, por qué no está todo lo que pedimos a través del tiempo. Dice la Biblia: pedid y se os dará. Dice que todo lo que pidáis al Padre en su nombre o en mi nombre, dice el Señor, yo se los voy a conceder. Pero ¿por qué no llegaron las cosas? ¿Por qué no vinieron las cosas? ¿Ve? A través del tiempo nos fuimos dando cuenta que nos fuimos haciendo a un sistema de vida llevadero. Bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que tengo, esto es mi cruz, esto es mi problema, esto es, yo me lo gané y todo. ¿Ve? Pero dentro de eso, hermano, nunca se generó una vergüenza, un dolor, una revelación profunda en la cual el individuo pudiera decir: Señor, he cometido muchos errores, he fallado. No solamente, fíjese bien, cuando nos los hacen ver, ¿cuál es nuestra reacción? Siempre nuestra reacción es decir no, o justificar. Bueno, lo hice por esto, por aquello, por lo otro. Pero no tenemos el valor de decir: eso que dices es verdad, es correcto. ¿Y sabes qué? Me avergüenzo, o me avergüenza, o tengo que recapacitar. Entonces, mis 20 años con Dios, ¿dónde quedaron? ¿Ve? Cuando vemos esto, una de las cosas en el mundo, cuando Dios llegó en los días de Noé, y encontró a una generación en un estado total de descomposición, total. La Biblia dice que tenía que llegar un día como ese, nuevamente, como en los días de Noé. Tenía que venir un día en que la gente iba a estar en la misma condición, en la misma situación. Ahora, ¿qué es lo que hizo la diferencia de Noé? ¿Qué es lo que hizo que Noé fuera llamado varón perfecto?
¿Qué es lo que hizo que Noé tuviera una aprobación de parte de Dios en un mundo tan lleno de corrupción? ¿Sabe cuál fue, hermano? La obediencia. La obediencia. ¿Ve? Ahora, cuando vemos esto, la historia que escriben los judíos, que es lo que más se acerca a la realidad, nos dice que el mundo estaba inmerso en una unción de celos, de avaricia, de robo, de violencia, de mentira, de intolerancia, de engaño, de fraude. Todo eso, hermano, generalizaba a esa generación en donde estaba inmersa. Los más grandes, las más grandes manifestaciones que tenían era que las personas se explotaban sexualmente entre sí. Había una explotación. Ahora, antes de que Dios enviara el diluvio, Noé pasó 120 años construyendo un arca. ¿Ve? Esta no era la embarcación que nosotros nos imaginamos. ¿Ve? Tenía una dimensión exacta como Dios lo estaba demandando. Ahora, en estas cosas, la Biblia nos dice que tenía 3 niveles: el nivel superior, el intermedio y el nivel bajo. Entonces, estas cosas, donde se depositaba todo el proyecto de Dios, entonces ¿qué era lo que Dios estaba buscando? Imagínense todo lo que tenía que llevar esa arca, toda la basura que iba a generarse, todo lo que tenía que acumularse durante ese periodo. Y entonces vemos que tardó 120 años. Ahora, Dios quería que Noé llevara a cabo este trabajo. Era algo inusual para la tecnología que había en esos días. ¿Ve? Entonces, se fue construyendo esta arca, y entonces la gente, claro que estaba entrando en una pregunta hacia Noé: ¿por qué estás haciendo esta locura? ¿Ve? Así que esto incluía que Noé tenía que explicarle a esa gente lo que venía en el futuro. Venía una catástrofe, ¿ve? Y que era necesario que la gente cambiara su forma de actuar. Era necesario. ¿Ve? Mire, nosotros hemos visto que la iglesia no nos ha ayudado. Como iglesia no. Hemos estado mucho tiempo y eso no quiere decir que ha cambiado. Lo único que cambia, hermano, cuando usted viene es la revelación. Es la revelación que está incluyendo lo que Dios nos está dando. Por eso cuando el pueblo de Israel dijo: ya no hable Dios con nosotros, ya no queremos oír su voz, mejor que hable Dios contigo, y lo que Dios hable contigo, entonces tú no lo haces saber y nosotros nos comprometemos a vivirlo. Pero entonces el Señor les dice: ¿quién diera que tuvieses tal corazón?
¿quién diera? No estaba. Así como no estaba en los días de Noé en la gente, cuando Noé en 120 años tuvo que estar intercambiando, ¿ve? Un diálogo con la gente, entonces quizá en esos 120 años se pudo haber logrado que alguien viniera, ¿ve? Que Noé hubiera convencido a mucha gente, ¿ve? Que cambiara el rumbo de su vida, que cambiara el sistema de su vida, ¿ve? Pero en lugar de influir en ellos, Noé vio como el arca era para él la única forma de salida del mundo en el que vivía y de la catástrofe que se acercaba. Así que Noé vio en un momento que no se podía hacer nada. Así como Dios vio en el pueblo de Israel y dijo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temieran y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos, ¿ve? Para siempre. Ve y diles: volveos a vuestras tiendas. Tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy en posesión. Ya les estaba estableciendo un sistema de conducta. ¿Cómo se iban a conducir? A través de las enseñanzas, a través de lo que Dios les estaba estableciendo. Y dice: mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Ahora, ¿a dónde tendía esto, hermano? A la obediencia. A la obediencia. Dios no demandaba otra cosa, no pedía otra cosa, y entonces Él estableció una ley civil, y dice: te vas a conducir en estos lineamientos, no te vas a salir de ellos. Vas a tener que hacer lo que ahí está para que te vaya bien a ti y a tus hijos. A ti y a tus hijos. ¿Ve? Dice: les voy a dar una ley ceremonial, una ley religiosa, y la van a hacer al pie de la letra. No se van a salir de ahí para que tengan comunión con Dios. ¿Ve? Entonces, una ley civil, una ley religiosa, una ley para la naturaleza, todo estaba establecido en una ley a la cual se tenía que enfocar una obediencia total. ¿Cuál es el resultado, hermano, de mucha indiferencia, de mucha decepción, de mucha tristeza que se genera en las vidas de muchas familias cristianas? La falta de obediencia. Es la falta de obediencia. No podemos cumplir 4 mandamientos y 6 no. No podemos cumplir 9 sí y 1 no. Si se tratara de los 10, pero a los judíos Dios les dio 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos, una porción era no harás, ¿ve? Y otra porción era esto harás. Mire,
tendríamos que preguntarnos. Si nosotros dijéramos no hemos mentido, ¿ve? No hemos pecado, entonces dice la Biblia, haríamos a Dios mentiroso. Pero hemos permitido dentro de los parámetros que Dios estableció una forma de sobrellevar cosas que no están bien, de solapar cierto sistema de vida. O sea, no hemos puesto atención si los mandamientos, si lo que sabemos se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo. ¿Ve? Uno se detiene, ¿ve? Usted sabe, por ejemplo, que muchas veces el internet le hace daño, pero no lo corta, no lo quita. Usted sabe que afecta a sus hijos, no lo quita, no busca una manera de corregir eso. No busca una manera de decir, Dios, ¿qué hago? Muéstrame algo, Señor, o dame revelación, entendimiento para hacer algo, Señor. ¿Ve? Hace poco hablaba con alguien, un niño de 11 años, ya le estaba pidiendo el celular a su mamá y le decía, yo quiero un celular, y me decía, ¿cómo ve? Le digo, bueno, yo no se lo daría, pero dice, pero va a la escuela y ahora en diciembre lo que todos los niños pidieron fue un celular y ahora él quiere un celular porque es el único raro dentro de su escuela que no tiene un celular. ¿Ve? Entonces empezamos a entrar en un mundo que ya va a confrontarnos con muchas cosas. ¿Ve? Hasta dónde podemos. Ahora, ¿cómo es esto? Mire, una de las cosas que Dios advertía era de vivir en un lugar donde los vecinos no comparten nuestro sistema de valores. ¿Ve? Por eso Dios no quería que se quedaran los pueblos cananeos en Canaán. No te unirás a ellos, no les darás, porque los vas a tener de vecinos, porque vas a compadecerte de ellos, porque vas a entrar en un sistema afectivo. Y entonces, una de las cosas que Dios demandaba era eso. ¿Ve? Ahora, para nosotros es difícil, es muy difícil, ¿verdad? Es casi imposible que nos saliéramos. El Señor dijo en un momento, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? Entonces, estas cosas, cuando vemos, pero sí podemos salirnos del compañerismo, ¿ve? Cuando la gente no comparte nuestros sistemas de valores, cuando hay corrupción, ¿ve? Y cuando hay corrupción y usted se junta con alguien que es corrupto, usted es contado como corrupto. Ahora, entonces, Dios buscaba que se tuviera cuidado en todo. Hay una historia de un lugar donde toda la gente trabajaba limpiando chimeneas. Cada día iban a trabajar y se ensuciaban mucho. Usted sabe cuando era el carbón, ¿verdad? La fuente de darle, de ser una fuerza motriz, el carbón. Entonces se ensuciaban mucho. Pero había una regla, cada día una persona del grupo tenía que quedarse en casa, ¿ve? De esta manera, cuando los demás regresaban a casa y veían su casa limpia,
eran capaces de evaluar cuánto se habían ensuciado ellos. ¿Ve? De la misma manera, en un sentido espiritual, un hogar tiene que permanecer como un refugio seguro. Tiene que ser un lugar para rejuvenecernos, para limpiarnos a nosotros mismos. Un hogar. ¿Ve? ¿Cuántas veces los hogares fueron fuente de insatisfacción, verdad? De no querer llegar al hogar, de decir, no voy a llegar a ese hogar. ¿Ve? De hacer tiempo, de decir, no voy a hacer cosas, o voy a hacer cosas para no llegar a casa. ¿Ve? Voy a trabajar horas extras para no ver a la familia, o no ver a la esposa, o no ver todas esas cosas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y tratamos en todo esto. Dios estaba tratando de que los hogares fueran blindados, ¿ve? Así como fue el arca. ¿Cómo hizo Dios el arca? Pues de madera, de gofer. ¿Y qué era la madera de gofer? Era una madera porosa. ¿Y qué hizo lo poroso de esto? Que cuando la brea entraba, absorbía y iba blindando el producto de la madera. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros vemos el mundo en el que estamos viendo, hermano, cuando nosotros vemos las condiciones en las que está el mundo, cuando nosotros vemos la descomposición que hay, entonces tenemos que blindar el hogar. Tenemos que blindar el hogar. Pero blindar el hogar no es solamente un sentido de decir, oh, bueno, dice algo bueno, a ver, voy a ver cómo le hago. No. Usted tiene que ver todo lo que hacen afuera para que usted no lo haga adentro. Usted tiene que empezar a tener un diálogo dentro de lo que cabe en el hogar. ¿Ve? Ahora, cuando vemos estas cosas, ahora no podemos ignorar todo lo que pasa a nuestros alrededores. No hay manera, hermano. Si usted se fija cómo mucha desgracia que vemos afuera ha invadido los hogares, ha entrado en los hogares. Ha entrado el divorcio, ha entrado la envidia, ha entrado una serie de insatisfacciones que nos van haciendo actuar como ellos, pensar como ellos. Y Dios había dicho, no vas a ser como ellos. Ya experimentaste con los egipcios, y ahora te estoy advirtiendo de los cananeos. No te unas a ellos, no te unas a ellos. No le hace que... Usted sabe cuando engañaron a Josué. ¿Ve? ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Y no pudieron sacar a esos pueblos. ¿Y qué los hicieron? Los hicieron leñadores, aguadores, los hicieron siervos. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera con la gente. Bueno, usted se casa con alguien que no es creyente, bueno, pues ni modo, va a tener que caminar con eso toda la vida. Pero estamos viendo esto. Ahora,
no podemos ignorar. ¿Ve? Entonces, lo que debemos de hacer, en realidad no importa cuánto tratemos, siempre algunas de las costumbres, de las formas, de lo que hay afuera, se filtran, ¿ve? Y sabe una cosa, nos van a afectar a nosotros y van a afectar a nuestros hijos. ¿Ve? Ahora, hubo dos jóvenes que iban en un barco y uno empezó a taladrar una madera, pero se pasó al hoyo donde daba hacia el agua, esa perforación, y dice entonces que su amigo le gritó: hey, ¿por qué estás haciendo esto? Esto se va a afectar. Y dijo: no te preocupes, es en mi lugar. No le hace que sea en su lugar, eso va a afectar a los demás, ¿verdad? Usted dice: bueno, soy yo. No, no es usted solamente, eso va a afectar a los demás. ¿Ve? Entonces, lo que vemos y encontramos ¿qué es lo que muchas veces encontramos? Le dice el Señor a Israel: mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad, fíjese esto, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La única manera, hermano, en que Dios puede dar algo a nuestras vidas va a ser a través de la obediencia. No espere oír la voz de Dios de una manera audible y que le diga: haz esto, no hagas aquello, quita o pon, o lleva o trae. No, esto va a ser una confrontación entre usted y su diario vivir, y sus áreas donde usted se desenvuelve, se desarrolla, en el campo que a usted le tocó, como un ama de casa, como un obrero, como un trabajador, como alguien. Usted tiene que hacer todo eso. De los demás, quién sabe, pero usted está obligado a eso. Si usted está obligado a cambiarse en un lugar donde, o el consejo es que no se viva al lado de un vecino que tiene cosas que le están afectando a usted, ¿ve? Le preguntaron un día al hermano Branham: ¿podríamos tener un salón de belleza? Dijo: bueno, ¿cuál sería el fin de tener un salón de belleza? ¿Ve? O trabajar para el gobierno. Dijo: bueno, usted sabe, tiene que pensarlo dos veces. ¿Ve? Muchas cosas, hermano, tenemos que estarlas haciendo ya en base a lo que tenemos, a lo que Dios habló con Moisés y Moisés le habló al pueblo. Dios le habló a un profeta y el profeta nos habló a nosotros. No está el profeta, no está la voz de Dios audible, pero está un mensaje, hermano. Y si no nos guiamos conforme a ese mensaje, no vamos a tener una señal. Si no blindamos nuestras vidas, si no blindamos nuestros hogares, si no blindamos la iglesia, si no blindamos lo que tengamos que blindar para vida, de que las cosas nos vengan para mejoría, créanme, hermano, siempre vamos a batallar. Siempre vamos a batallar. Siempre vamos a encontrarnos en un laberinto en el cual no vamos a hallar la salida. Ese es el resultado de muchos hogares insatisfechos hoy, de muchos hogares en un dolor,
en el que no se puede remediar. Muchos hogares donde no se puede cambiar ya nada. ¿Qué es lo que queda? Bueno, algún día va a haber una separación. Dios va a venir por su pueblo. ¿Ve? Por eso a mí me llama mucho la atención la escritura de Apocalipsis 22 cuando dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Ve? El que es limpio, límpiese más. ¿Cómo se va a limpiar, hermano? ¿Cómo era que Israel iba a ser el especial tesoro de Dios? ¿Ve? Si oís mis palabras, si las ponéis por obra, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. La iglesia no nos cambia, hermano. La iglesia no hace ningún efecto. La iglesia solamente es un lugar en el cual hay una proyección de la palabra, la cual puede solamente quedar en las ondas sonoras o puede almacenarse en el corazón y decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Hacia dónde va encaminado todo esto? He visto gente, hermano, en una condición terrible. Hace poco me estaban dando el testimonio de esta joven hermana de la hermana Celia, de Carmen. Se bautizó 2 o 3 veces. ¿Cuál era el propósito? Cambiar. Pero no pudo, hermano. ¿Qué hizo? Mandó a sus hijos a la calle. Ella siguió en su mundo. Y en un punto, hermano, como aquella joven que un día el profeta encontró con la falda casi cayéndosele, ¿ve? Y un cigarro y una botella de vino. De la misma manera, esta muchacha desnuda en la calle en un estado de locura, de drogadicción. ¿Usted ve hasta dónde lo lleva todo esto, hermano? ¿Usted cree que ella no quería? Sí quería. Pero lo único que Dios podía hacer y lo único que Dios puede ver en un momento, hermano, es la obediencia. Si no está la obediencia, olvídese que la iglesia pueda hacer algo, hermano. Olvídese de que su hogar cambie. Olvídese de que sus hijos vengan. Olvídese de muchas cosas, hermano. ¿Ve? Por eso el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ve? Si me amáis. ¿Ve? Usted dice, hermano, pero es que guardar sus mandamientos implica que voy a perturbarle la vida a mi hijo. El que no deje hijo. A mi papá, el que no deje padre. A mi esposa, el que no deje esposa. A mi esposo, el que no deje esposo. ¿Ve? Si su esposo le impide entrar en la palabra, dijo el profeta, pierde su autoridad y deja de ser su esposo. ¿Ve? Entonces, hay el caso de aquel hermano que estaba con el profeta y estaba casado y su esposa lo demandó y su esposa lo metió a juicio y lo divorció y lo dejó y le dijo el hermano, usted quédese quieto, manténgase tranquilo. ¿Qué pasó? Tiempo después Dios le dio una buena esposa, Dios le dio una buena familia, ¿ve? Porque él no hizo nada, él solamente obedeció la voz de un profeta, ¿ve? Es lo que tenemos que hacer. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Dejamos este lugar para tomar los cantos y que Dios pueda tener